Bien, señoras y señores, bienvenidos todos una vez más a esta jornada organizada por CLAS y KWS, apoyada por INTA y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. También un agradecimiento enorme a las empresas que forman parte de todo lo que hoy vamos a ver, como Mainero, Cestari Yacto, Gentos Richiger, Akron Kiyoshi Stone, los hilos bolsas son de Plastar y la empresa Apache. Señoras y señores, esto lleva algunos años ya, esta idea de CLAS que se materializa para que los productores tengan estas jornadas totalmente libres, ya que año tras año las técnicas en lo que tiene que ver con semillas y demás, como por ejemplo la maquinaria, se actualiza permanentemente. Esta jornada es la número 31 desde que se arrancó con esta práctica tan importante. Se comenzaron a hacer en 2010. 12 van que se realizan aquí en Sunchale. Y de paso, si quieren comentarle a alguien que quería venir y no pudo, los muchachos que están haciendo imágenes, esas imágenes van en vivo por el canal CLAS Argentina de YouTube. Por ahí alguien quería venir o quieren demostrar a alguien que verdaderamente están acá para no después dar explicaciones cuando vuelvan dónde estuvieron, lo pueden ver por el canal de CLAS Argentina en YouTube. Le pueden mandar un mensaje y decirles. CLAS es una empresa familiar fundada en 1913 y uno de los principales fabricantes mundiales de maquinarias agrícolas. La compañía, con sede corporativa en Harsenwinkel, en Alemania, es el líder del mercado europeo en cosechadoras. CLAS es el líder mundial en otros grandes grupos de productos, y el producto más conocido por todos nosotros es la picadora. La Jaguar es un producto que es líder número 1 a nivel mundial. CLAS es también un mejor desempeño en la tecnología agrícola en todo el mundo, con sus tractores, empacadoras agrícolas, maquinaria de cosecha en verde. La cartera de productos CLAS también incluye tecnología de la información agrícola, del estado de la técnica. CLAS emplea alrededor de 11.000 trabajadores en todo el mundo y una facturación importantísima en euros que ronda los 4.000 millones de euros, por ejemplo, en un ejercicio de hace un par de años, el 2017. Junto a CLAS se suma en la organización y en esta propuesta para ustedes, productores, gente de campo, y en esta zona tan fundamental como es la cuenca lechera, fundamental para la República Argentina. KWS es un semillero internacional que funciona desde 1856. En 73 países del mundo está. En Argentina desde 1997 y desde 2005 con su primer programa genético de maíz para grano, y en paralelo su programa para selección de híbridos hileros en la estación experimental de Chivilcoy. Y a partir del 17, con su segundo programa de maíz, en este caso la estación experimental es la que está en la provincia de Córdoba, Colonia Carolla, que tiene algo más que muy ricos chorizos secos. Especialmente orientado, la de Colonia Carolla, para la selección de materiales de tardíos y siembras de segunda. Actualmente KWS comercializa maíz, girasol, sorgo, alfalfa en Argentina, con una red comercial atendida por 18 responsables técnicos comerciales en todo el país. Dicho esto, señoras y señores, a modo de presentación, vamos a comenzar. Hasta el mediodía no paramos y arrancamos con estas charlas que forman parte. No solo vamos a ver muchísimo, sino que vamos a escuchar y aprender muchísimo. Y la responsabilidad inicial es del ingeniero agrónomo José Jáuregui, de la empresa Gentos, que está aquí con nosotros. José, aparte de ser ingeniero agrónomo y un técnico importante para la empresa, es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la gran Universidad del Litoral.
Así es que, señoras y señores, él nos va a responder una pregunta. Ellos han venido a responder una pregunta y si ustedes las tienen, responderá las de ustedes con muchísimo, muchísimo gusto. Potencial versus realidad productiva en alfalfas. La pregunta, ¿cómo aumentamos rendimiento y persistencia? ¿Cómo hacemos más y que nos dure más? Recibimos con un aplauso al ingeniero José Jáuregui que va a arrancar esta jornada. Bienvenidos todos, disfrútenlo. Bueno, buen día. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de estar acá. Bueno, un poco el desafío ya nos contó un poco de qué se trata. Modifiqué un poquito el título para pensar en también hablar algo de consumo, como dice ahí, que creo que es una de las limitantes que hoy tenemos en nuestros sistemas en general, también tiene que ver con el consumo de nuestras pasturas y puntualmente de la alfalfa. Voy a hacer un breve panorama de lo que vamos a tratar de hablar. Vamos a charlar un poquito de coyuntura actual, pensando fundamentalmente en tambos, siendo el tambo el principal demandante de alfalfas de la Argentina. Vamos a pensar también en estas brechas productivas, estos de qué tan lejos estamos de los potenciales y qué tan lejos estamos de los potenciales de consumo también. Algo de bases fisiológicas para lo que es el manejo de la alfalfa, qué es lo que dice la nueva evidencia científica respecto a manejar las alfalfas. Y también algo de ensayos a campo, muy breve, con unas breves conclusiones. Cuando hablo de los tambos, un poco el título que pongo acá es que creo que están con una creciente vulnerabilidad. La vulnerabilidad viene dada por varias razones. Tenemos una pérdida anual más o menos del 1,5% de los tambos, que es una tendencia mundial, no es una tendencia exclusiva de Argentina, pero sí es algo que por ahí preocupa. Y lo otro que preocupa es que venimos en realidad produciendo la misma cantidad de leche. Si uno mira los litros, los millones de litros producidos por año, estamos en el mismo nivel que en los últimos 15 años. Entonces armé un pequeño semáforo, estos son datos de la OCLA, donde para mí el primer semáforo en rojo es que tenemos menos superficie con pasturas, un 16% menos. Eso en realidad lo que está un poco generando es esta mayor vulnerabilidad. Hoy tenemos menos del 50% de la superficie que está ocupada con pasturas. 32% menos de forraje en la dieta puede no ser riesgoso, después vamos a ver por qué. Esto también es una tendencia mundial. En la medida que se intensifican los sistemas, empezamos a tener cada vez menos forraje. Ahora vamos a ver por qué creo que esto es un riesgo. No esta cuestión per se, sino el consumo total. En amarillo, y no sé si se ve mucho, se debe ver poco, a ver si lo mejoro un poquito, hay un 8% menos de productividad con alimento propio. Esto lo pongo en amarillo porque no creo que sea ni bueno ni malo, simplemente estemos conscientes de que estamos expuestos a un poquito más de riesgo en la medida que casi el 25% del alimento que comemos en los tambos viene de afuera. Esto obviamente nos expone y ustedes, si hay tamberos o productores acá, estarán más conscientes que yo de esta situación. Sin embargo, también esto nos ha permitido crecer en productividad. Es decir, se redujo la superficie total del área ocupada con tambos, pero aumentamos la productividad en un 40% en los últimos 15 años. Y este 40% fundamentalmente se ha debido a la incorporación de alimentos externos y también a un incremento de más del 100% en la superficie de silaje, lo cual también nos da la posibilidad de hacer reservas de calidad y es algo en lo que creo que los sistemas han trabajado mucho, en hacer buenos silajes. ¿Qué pasó? El problema es que descuidamos el recurso perenne, descuidamos la pastura. Estos son datos que publicamos hace poquito con otros colegas, donde mostramos el consumo total de pastura en kilogramos por hectárea y por año, y cómo veníamos bajando desde el año 2000 hasta el 2011, 2012, donde llegamos a un mínimo, donde estábamos comiendo menos de 4 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Hoy estamos creciendo lentamente, pero seguimos estando por debajo de las 5 toneladas, entre 4 y 5 toneladas. Para tener una idea y compararnos con otros países, si uno mira Australia, que tiene una lechería parecida, una lechería también con cierta base pastoril, ¿qué vemos? Vemos que consumen entre 8 y 10, es decir, más del doble de lo que nosotros comemos de pasto en el sistema.
Si vemos países mucho más pastoriles, como puede ser el extremo de Nueva Zelanda, están consumiendo más de 15 toneladas. Entonces ahí hay una brecha enorme por resolver. Y el primer punto que quiero poner y dejar como mensaje es, no podemos cambiar lo que no medimos. Tenemos un 50% de nuestra superficie en promedio del campo, de la cual no sabemos prácticamente nada. Sabemos cuando hacemos rollos, en primavera si hacemos rollos tenemos un dato de cuántos rollos nos dio por hectárea, pero tenemos muy poca idea de qué ocurre el resto del año. Entonces, en la medida que no empecemos a medir, hoy tenemos herramientas para hacerlo, no empecemos a medir productividad, va a ser muy difícil poder cambiar la situación en la que estamos. El otro mensaje que me parece que es fundamental es que el pasto importa, el pasto es un recurso importante. Y creo que va a seguir siéndolo en la medida que sigamos teniendo tambos en zonas como esta, en zonas donde tenemos en promedio más de 1000 milímetros de precipitación o entre 800 y 1000 milímetros de precipitación. Eso nos da una ventaja competitiva respecto de otros sistemas, donde hay que regar mucho más, donde quizás hay 5 o 6 meses que hay nieve. Bueno, nosotros no tenemos esa problemática. Y esto lo que nos muestra es que cuanto más litros de leche producimos a partir de los forrajes que estamos comiendo, menor es nuestro costo, o sea, más litros libres nos quedan de alimentación. Eso es más dinero en el bolsillo después de pagar el costo hoy por hoy más caro que tenemos en el tambo, o uno de los más caros, es la alimentación. Así que no es menor. El otro mensaje que creo que nos distingue de otras lecherías del mundo es que el pastoreo, yo sigo pensando que está vivo, es un recurso que está vivo, es algo fundamental que tenemos en nuestros sistemas. Y también lo digo pensando en que 9000 tambos, más o menos, que son el 88% de los tambos, producen casi el 60% de la leche, y esos tambos en promedio producen menos de 5000 litros diarios. Si uno hiciera una cuenta básica, eso me da unas 200 vacas que están produciendo 25 litros por día. Sin duda, esos tambos están intensificados, pero están produciendo leche de base pastoril. Entonces, no hay que olvidar eso, por más que tengamos hoy tambos muy grandes y que esté bárbaro que haya tambos grandes, pero no olvidemos que hay 9000 productores que están en ese rango y que usan el pastoreo como una herramienta clave que les permite aumentar la rentabilidad. El otro mensaje que creo que es importante es hablar de que el pasto es barato. Hacer pasto bien es hacer pasto barato, es tener un recurso barato. Esto es comparando con otros recursos. Entonces, si uno mira los recursos anuales, siempre son más caros. El silaje es más caro, pero es necesario. Estamos todos de acuerdo en que es un recurso que nos ha permitido crecer, nos ha permitido hacer reservas, nos ha permitido producir leche también en momentos donde no tenemos pasto. Pero hacer bien nuestras pasturas, pasar por ahí de pasturas con una genética más tradicional, una genética más barata, con un manejo más o menos, a pasar a una genética superior, a alfalfa que tengan más tolerancia al pastoreo, y donde estemos haciendo mejor las cosas, nos va a permitir sin duda hacer pasto más barato, tener materia seca barata para producir leche y carne. Entonces, hablando un poquito de brechas productivas, y por ahí no se va a ver bien algunos, la primera barra lo que muestra es producción anual en toneladas de materia seca, y hay un récord mundial publicado por allá en Arizona, que no nos incumbe mucho, pero lograron 60 toneladas en un ciclo anual. En una alfalfa de segundo año no vamos a llegar a eso, ni es la idea. Si uno mirara y pudiera tener las alfalfas creciendo a la tasa máxima, si estuviéramos siempre en primavera, con agua y no nos faltara nada, podríamos lograr quizás 47 toneladas de materia seca por hectárea por año. Ahora, cuando uno mira la red de INTA, empieza a ver qué pasa en la realidad. Cuando las alfalfas en un ciclo de 3 años tienen riego, en zonas como Santiago del Estero, ¿qué potenciales tenemos? Casi 30 toneladas, 27 toneladas de materia seca por hectárea y por año. Si le sacamos el riego, pero seguimos en una zona relativamente óptima, como puede ser Marcos Juárez, como puede ser donde hay suelos buenos, todavía tenemos 22 toneladas. Piensen que esto es el promedio en 3 años. O sea, en 3 años acumulamos más de 60 toneladas sin riego. Ahora, cuando miramos ensayos en pastoreo, ensayos publicados en la zona, ¿qué encontramos? Que la brecha ahí es enorme, estamos produciendo 12 toneladas. De todas maneras, en ese ensayo que pasaron de 12 con altas cargas, y ahora voy a mostrar un poco cómo, entrando temprano, ¿qué se logra? Consumir más del 70% en pastoreo. Y utilizando, obviamente, algún corte estratégico en la primavera que también nos permite aumentar
esa eficiencia de cosecha. Si uno mira el promedio que consumimos, que es lo que mostrábamos antes, estamos en 4. Entonces, ¿cuál es el mensaje detrás de esto? Tenemos el potencial para duplicar el consumo y a su vez también duplicar la producción de materia seca. Con manejo, obviamente. No voy a llegar a hablar de todo esto, entonces voy a detenerme en 2 o 3 cosas. Obviamente que estas son pautas básicas que todos las conocemos, la elección del lote, el cultivo antecesor, la siembra adecuada y la elección de cultivares que estén adaptados a nuestro sistema. Esto es un poco pensar en cultivares, si tenemos sistemas pastoriles, que estén adaptados a ese sistema pastoril. Control de plagas y malezas, enmiendas y fertilización. Estamos todos de acuerdo en que es un poco la clave de lograr altos rendimientos, es poder fertilizar adecuadamente las pasturas. Y la otra cuestión es esto de manejo, manejo, manejo. Recalco un poco, siempre los proverbios chinos repiten 3 veces las cosas para que nos queden. Creo que un poco la clave tiene que ver con esto. ¿Qué hacemos un poco en Gentos para contar? Hacemos foco en lograr altas tasas de consumo y tener materiales que están seleccionados bajo pastoreo. Entonces, el foco es lograr materiales que sean persistentes y productivos con animales encima. Entonces, eso es un poco también, cuando hablamos de genéticas que estén adaptadas a esta condición, pensamos también en materiales de este tipo y hacemos mucho foco en lograrlo. Y ahora voy a pasar por ahí a romper el paradigma típico de hablar de cómo comemos las alfalfas y comerlas a 10% de floración. Voy a patear el tablero y decir que no queremos comer más las alfalfas en 10% de floración, no vamos a hablar de botón floral, vamos a hablar de nudos, y por ahí alguno lo escuchó y otros no. Nudos es esto que se ve acá abajo en la imagen, se cuentan de abajo hacia arriba, y ahí tienen una planta que tiene 12 nudos en primavera. Entonces, ¿qué proponemos para lograr altas tasas de consumo, aprovechar calidad? Entrar temprano en primavera. En general, ¿qué nos pasa? En primavera se nos pasan las pasturas y en otoño no damos el descanso adecuado. Nunca respetamos la vuelta de rotación. Nos cuesta porque es lo único verde, porque empezamos a quedarnos sin pasto. Entonces, eso en parte es lo que está comprometiendo nuestra persistencia en las alfalfas. Estamos manejando las alfalfas relativamente laxo en primavera, estamos dejando que se pasen y no estamos dándole el descanso adecuado en otoño. Entonces, primavera, entrar temprano, 7, 8 nudos, priorizar calidad. En otoño, ingresar al menos una vez en el otoño, hay que entrar un poquito más tarde, dejar que la vuelta acumule 13, 14 nudos. ¿Qué nos permite eso? Que la planta pueda armar sus raíces. Después les voy a mostrar una imagen. El resto del año, perdón, para volver acá, el resto del año se puede seguir manejando en 8 nudos. No es que todo el otoño tenga que ser así, pero un descanso en el otoño es importante para volver a acumular la reserva en raíz. ¿En qué se traduce el ingreso temprano y con altas cargas? En esto. Estos son los datos del ensayo que les mostraba hoy, donde lograron consumir más del 70% de la pastura, y esto es lo que logran en primavera. ¿Por qué hay que entrar temprano? ¿Cuál es la razón de entrar temprano? Cosechar hojas. Lo que da leche y carne es la hoja, no el tallo duro, la hoja y el tallo blando. Entonces, entrando más temprano, cosechamos más hojas. Esta es la relación que hay entre la biomasa. A más biomasa, la planta necesita armar estructura, necesita armar tallos, con lo cual empezamos a perder calidad. ¿Y por qué? Porque la calidad de la hoja y del tallo es relativamente constante. Aunque aumente la biomasa, la calidad se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucho material que tiene poca calidad, como es el tallo, y poco material que tiene mucha calidad, como es la hoja. Casi un 30% menos de calidad tiene el tallo respecto de la hoja. Entonces, por eso la importancia de buscar entrar temprano en primavera. ¿Cuál es un poco el fundamento detrás de este manejo que planteaba el FlexiGraze o manejo flexible del pastoreo? Esta cuestión, en primavera, a igual temperatura, la planta de alfalfa crece menos que en el otoño. Lo habrán visto en el campo. Aunque haya días que tienen temperaturas adecuadas y tengan materiales que tienen poca latencia, crecen un poquito menos. ¿Por qué? Porque la planta está armando las raíces. Entonces, la importancia del descanso que yo les comentaba hoy es qué pasa si entro con mucha frecuencia en otoño, que es lo que nos suele suceder en esta zona y en todas las zonas lecheras. Terminamos con raíces de este estilo, raquíticas. Eso indefectiblemente se traduce en pérdida de plantas. ¿Qué pasa si damos un descanso en el otoño? Empezamos a encontrar esto, raíces mucho más vigorosas y potenciamos la persistencia. Esto brevemente, pero es para mostrarle un ensayo que hicimos en la estación experimental en Pergamino,
con un pastoreo tradicional y uno flexible. Ahí se ve un poquito la imagen. Y lo interesante es ver esto, los remanentes post-pastoreo. Logramos consumir más del 70%, que es muy parecido a lo que habían encontrado en el ensayo de Rafaela, y con el tradicional menos del 50%. Y esto es lo que se ve a campo. Remanente post-pastoreo, entrando tarde, les pasará mucho, hay un palerío que siempre queda, la vaca selecciona, tenemos que entrar con la desmalezadora. ¿Y qué pasa cuando entramos temprano? Prácticamente nos ahorramos el costo de esa desmalezada, consumimos todo el material, consumimos calidad y cantidad. Y la duda que siempre queda es, ¿producís menos si entrás más temprano? Sí, en general producís menos, eso es lo que medimos, pero cosechás más. Entonces, en este ensayo evaluamos un grupo 8, la L820, y un grupo 6, la Nobel 620. ¿Qué encontramos? Que en promedio consumimos 4, casi 5 toneladas más por hectárea de pasto en el ciclo de 3 años. Esto es un ensayo que ya va por el 5.º año. Y eso se traduce aproximadamente en unos 1.500 litros de leche extra por hectárea y por año. Si le ponemos un precio, depende de la zona, serán 24 o 25 mil pesos. Es mucho dinero extra solamente por entrar más temprano. Y esto es sin comprometer persistencia, porque la otra cuestión es, ¿se compromete la persistencia? No, en la medida que uno deje ese descanso. Medimos raíces y no encontramos caídas en el peso hasta recién después del 4.º año. Y la problemática en la zona es que las alfalfas duran menos de 3 en general. Y bueno, para que no tienen por qué creerme a mí, entonces bueno, hay un montón de bibliografía y literatura internacional que avala este manejo y se las dejo ahí para mirarla. Si a alguno le interesa, la tenemos disponible. Y bueno, estamos a disposición. Como mensajes finales, hay que producir y consumir mucho pasto. Eso yo creo que nos da cada vez más rentabilidad al sistema, nos da más resiliencia, nos permite ser sustentables. Sigo insistiendo que el pastoreo vive, es un recurso válido y me parece bárbaro que apuntemos a mejorar los consumos y las persistencias de los materiales en pastoreo. Tenemos potencial para duplicar producción y consumo de pasto. Eso es importante que nos quede grabado. Aunque hoy financieramente no lo podamos hacer, sabemos que económicamente es rentable. Entonces, bueno, también apuntar en algún momento a tener buenas alfalfas. Y el aumento de la perennidad, que es uno de los focos que hacemos en Gentos, nos va a permitir tener siempre pasto más barato. Cualquier consulta estamos a disposición, así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad.